Vecinas, vecinos de Oviedo, miembros de la corporación, vamos a dar inicio al pleno ordinario del día 2 de abril de 2019. El orden del día se inicia, en primer lugar, con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 5 de marzo de 2019. ¿Alguna objeción? Ninguna. Damos por aprobada por asentimiento. El siguiente punto también trata de aprobar el acta de la sesión extraordinaria del 12 de marzo de este año. ¿Alguna objeción? Ninguna. Pasamos entonces al siguiente punto, que se trata ya de la parte resolutiva, y dentro de la Comisión Plenaria de Economía e Interior tenemos suplemento de créditos número 2, 2019, suplemento financiado con remanente de tesorería para gastos generales, expediente 2503/2019/10. Tiene la palabra el señor secretario. En la sesión del pasado 26 de marzo de la Comisión Plenaria de Economía e Interior se dio cuenta de la propuesta del concejal de Economía y Empleo relativa al suplemento de crédito número 2/2019. En la misma, tras su exposición de motivos, se concreta en un suplemento que afecta, en lo que se refiere al capítulo 2, diferentes partidas que totalizan 1.172.185,09. Respecto al capítulo 6, 349.599,58. Y en el capítulo 7, 393.914,12. Totaliza el suplemento de crédito 1.915.698,79. Se financia íntegramente con cargo a remanente de tesorería para gastos generales. El dictamen en comisión a esta propuesta fue favorable por unanimidad de los miembros de la comisión. ¿Alguna palabra? Ninguna. Pasamos a votar el dictamen de la comisión. Voto a favor del dictamen de la comisión. Por unanimidad, 25 votos a favor. Queda aprobado el dictamen. Y pasamos al siguiente punto del día, que se trata de revisión anual del inventario municipal de bienes correspondientes al año 2018. Tiene la palabra el señor secretario. En la misma sesión de la Comisión Plenaria de Economía e Interior del 28 de marzo, se dio cuenta de la propuesta de la sección de gestión de patrimonio relativa a la revisión anual de inventario municipal de bienes y derechos correspondiente al ejercicio 2018. En dicho informe, tras analizar los inmuebles y variaciones producidas durante el ejercicio en los diferentes epígrafes, se concluye con una propuesta al concejal de Gobierno de Interior en el que se propone: visto el informe de la sección de gestión de patrimonio del 11 de marzo de 2019, relativo a la rectificación anual del inventario municipal de bienes correspondiente al ejercicio 2018, se propone aprobar la revisión del inventario municipal correspondiente a dicho ejercicio 2018. El dictamen fue favorable por unanimidad de los miembros. ¿Alguna palabra? Sí, tiene la palabra Cristina Pontón. Sí, una intervención muy breve, sencillamente porque, bueno, para inventariar los bienes, en este caso del Ayuntamiento, es un trabajo ingente y además es muy minucioso, por lo que felicito a todo el personal del área de patrimonio, sobre todo por ser escaso ese personal, y aunque normalmente el pleno de los deseos suele ser el del mes de enero, que ya está a las puertas de unas elecciones, aquí quiero formular también el deseo de que el próximo Gobierno nos facilite y nos afloje un poquitín la soga que nos ahoga a los ayuntamientos, sobre todo en cuestiones de personal, para que tareas como estas se puedan realizar con el mayor número de funcionarios posibles. Gracias. Gracias. ¿Alguna palabra más? Pasamos entonces a votar el dictamen de la comisión. Por favor. 24 votos. Corrijo el error de antes, que dije 25. Son 24. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto orden del día. Se trata del personamiento en recurso de casación sobre aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 400 del IBI para 2018. Recursos números de 132 al 140, ambos inclusive, y el 142 y 145. Tiene la palabra el señor secretario. En la misma sesión de la Comisión Plenaria de Economía e Interior citada anteriormente, la celebrada el 28 de marzo, se dio cuenta del informe propuesto de la Abogacía Consistorial al efecto, en el que dice: vista las sentencias desestimatorias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 28 de enero de 2019, dictadas en los recursos que se citan a continuación sobre aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 400 IBI para 2018, y que se concretan en recurso 132 interpuesto por Dussel, recurso número 133 interpuesto por Parc Salesas,
134 interpuesto por Inmobiliaria Nueva Forma, el 135 por Galitedo Social Limitada, el 136 por Construcciones Tascom, 137 por Global Scopes Spain, 138 por Interprovincial Sociedad Limitada Unipersonal, 139 interpuesto por Forum GPA, Sociedad Limitada Unipersonal, 140 por Inversiones Asturianas, Sociedad Anónima Unipersonal, 142 Estación de Autobuses de Oviedo, Sociedad Anónima y 145 RPPS, Espacio Oviedo, Sociedad Limitada Unipersonal. Vistas las cédulas de emplazamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por la que se emplaza este ayuntamiento para que comparezca ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo a hacer uso de su derecho en los recursos de casación preparados por los recurrentes, vistas las citas a los artículos correspondientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ley de Bases de Régimen Local, se propone que se persone al ayuntamiento en los citados recursos de casación mediante procurador, encomendando la defensa de los intereses municipales al Servicio de Abogacía Consistorial. El dictamen fue favorable por unanimidad. ¿Alguna palabra? Sí, tiene la palabra Rubén Rosón. Muchas gracias, alcalde. Muy breve, lo primero para felicitar al Servicio de Abogacía Consistorial que ha conseguido defender los intereses del Ayuntamiento de Oviedo y de todos los ovetenses en este caso. La justicia nos ha dado la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictaminado que el IBI diferenciado es perfectamente legal, aplicable y que está aplicándose. El IBI diferenciado permite recaudar solo en este 2019 4,8 millones de euros extra a apenas 250 grandes propietarios, es decir, menos del 0,1% de propietarios de Oviedo, los más acaudalados. Además, nos permite bajar la recaudación del IBI de las viviendas entre un 17 y un 20% en estos 4 años de rebaja del tipo de gravamen municipal. Cabía preguntarnos por qué no se aplicó antes, por qué las capitales de decenas de comunidades autónomas tenían esta medida aplicada y por qué el Partido Popular, en sus 24 años de gobierno, regaló millones de euros al año a apenas 250 grandes propietarios, cargando el peso de la recaudación, cargando el peso de los impuestos a todos los vecinos de Oviedo, a todos los ovetenses. Acabo ya diciendo que hemos escuchado en estos 2 años por parte de la oposición, del Partido Popular y de Ciudadanos, como un mantra y de manera reiterada, varias afirmaciones que yo creo que hoy tienen la oportunidad de corregir. El primero es que no se iba a aplicar, que la medida estaba mal, que había fallos en la medida y que no íbamos a conseguir aplicarla. Primera mentira. La medida está en vigor y ya se aplicó en 2018 y para 2019 recaudará 4,8 millones de euros. La segunda mentira como mantra es que provocaría la bajada de la inversión, que las empresas se marcharían de Oviedo, que frenaríamos la actividad económica. Con los números en la mano, en 2018, Oviedo es líder en constitución de nuevas empresas, líder en Asturias. Con los números en la mano, Oviedo es líder en inversión inmobiliaria en Asturias. Casi doblamos la inversión inmobiliaria de Gijón y Avilés, juntos. Con los números en la mano, es mentira lo que decía el Partido Popular y Ciudadanos, que el IBI diferenciado bajaría la inversión y las empresas se marcharían. Es mentira también que afectaría a los vecinos. Ni uno solo, ningún solo vecino de Oviedo se afectó por el IBI diferenciado, solo 250 grandes propiedades. Y es mentira también, y lo vemos en este recurso de casación que tuvieron que hacer los afectados, que los juzgados iban a paralizar y bloquear la medida. Nos dieron la razón. El Partido Popular y Ciudadanos en reiteradas ocasiones pidieron o bien mi dimisión o bien a la alcaldía que me cesase por esta medida. Tienen la oportunidad ahora en este pleno municipal de reconocer su error y decir que se equivocaron. Acabo ya diciendo que venimos aquí a defender los intereses de Oviedo, no los intereses de una parte muy chiquitita de Oviedo, de apenas 250 grandes propietarios. Que los que nos sentamos en estas sillas, los concejales y concejalas, ya sea de gobierno o oposición, venimos a defender el interés general de la mayoría, no el beneficio privado de unos pocos. Y el Partido Popular y Ciudadanos se dedicaron estos años a defender apenas estos 11 denunciantes que han perdido sus denuncias gracias a la excepcional labor del Servicio de Abogacía Consistorial.
Termino ya diciendo que estos 5 millones de euros, el Partido Popular y Ciudadanos, ambos candidatos, no sentados en esta mesa, han prometido que anularían, si ganan las elecciones, la medida. Pregunto dónde van a recortar 5 millones de euros Alfredo Cantelli, Ignacio Sánchez. ¿Dónde van a recortar Ignacio Cuesta? ¿Dónde van a recortar 5 millones de euros de gasto corriente? ¿Lo recortarán en becas? ¿Lo recortarán en ayudas económicas? ¿En generación de empleo? ¿O van a romper los contratos formalizados con las empresas de limpieza, de servicios, de actividades, de deportes, etcétera, etcétera, etcétera? 5 millones de euros al año es una barbaridad de dinero y eso es lo que conseguimos con el IBI diferenciado. Acabo ya. Defendemos los intereses de Oviedo, de todos los ovetenses, que lo recuerde el PP, que lo recuerde Ciudadanos, que lo recuerde Alfredo Cantelli y que lo recuerde Cuesta. Y estamos aquí para defender el interés de todos, no solo de los más ricos. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, tiene la palabra Luis Pacho, de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Pues ya que estamos y que el señor Rosón nos lanza ese desafío. Yo, la verdad, durante todos estos años y durante meses en los que hemos estado tratando de tener vamos a decir, tener argumentos y tener discusiones y tener enfrentamientos, vamos a decir, dialécticos, por llamarlo de alguna manera, con el señor Rosón, yo veo que la verdad he gastado saliva, he gastado palabras y he gastado trabajo absolutamente para nada. O sea, él no ha comprendido ni lo que nosotros hemos estado exponiendo, no ha comprendido en ningún momento, yo creo que porque le salía por un oído, le entraba por un oído y le salía por otro. Vamos a ir punto por punto. Mire, nosotros nunca dijimos que se bajaría lo que es la inversión, que las empresas se marcharían. Lo que sí que hemos dicho, y hemos dicho hasta la saciedad, es que ser el único ayuntamiento dentro de tu entorno que aplica lo que es un IBI diferenciado, ¿vale?, puede espantar a empresas que quieran venir aquí. No sé, la verdad, cuando dice el señor Rosón que somos líderes en inversión inmobiliaria, ahora el señor Rosón es el adalid de lo que es el sector inmobiliario, aquello que nos llevó a eso que no es una crisis, es una estafa, ahora es el gran inversor, y no sé qué tiene que ver, honestamente, la inversión inmobiliaria con el IBI diferenciado, honestamente. Más que, bueno, a lo mejor puede estar hablando de esos vecinos que se vieron afectados por el IBI diferenciado, que sí hubo vecinos. Claro, lo que pasa es que usted no dice vecinos, dice no fueron los vecinos los que se vieron afectados en primera instancia por el IBI diferenciado, fueron las comunidades de vecinos, compuestas por vecinos, pero no, las comunidades de vecinos que no hicieron lo que fue la división horizontal, perdón, la división de lo que son los garajes en su momento, con lo cual sí que ha afectado a vecinos, señor Rosón. Luego usted corrigió el tema aplicando diferentes bases, pero sí que afectó a los vecinos. Así que tenga usted un poquito, bueno, de honradez en ese sentido y ver y de anotar que coño, ahí se equivocó usted. También que le dijimos que esto iba a provocar litigios, litigiosidad que se llama, y los provocó. Y eso es una realidad, y ahí está. Ahí ve los recursos que ha habido y toda la litigiosidad que ustedes han estado provocando, ya no solo en este particular, sino que también los datos que dice usted, los números, hay que tener los números, cómo ustedes a lo largo de estos 4 años han incrementado el trabajo de una manera significativa de la abogacía consistorial. Y ahí también están los datos. Ustedes se han convertido en personas, vamos a decir, conflictivas, y eso es lo que hay. Y yo le lanzo una pregunta, ya que dice, ¿esto se aplica en muchos otros lugares? Pues claro que sí se aplica en muchos lugares. Por ejemplo, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, se aplica ese IBI diferenciado. Entre otros lugares, pues por ejemplo, a los hospitales que dependen de la Comunidad de Madrid, les aplican un IBI diferenciado. Y yo le pregunto al señor Rosón, ¿usted ha barajado esa posibilidad? Yo no lo estoy proponiendo, que conste. La posibilidad de a lo mejor cobrarle un IBI diferenciado a Luca. Ya puestos, le cogemos el gusto y... Oye, ¿usted ha pensado en eso? Me pregunto, por ejemplo, porque en Madrid sí que se está dando, y puestos a hacerlo. Y mire, yo la verdad,
Eso de lo que es la cuestión económica, si ahora se ha creado más empleo en Oviedo, eso es complicado de saber. Lo que sí que podemos decir es que la tasa de actividad, al igual que en toda Asturias, en Oviedo ha ido bajando cada vez más. Cada vez más. Y con una tasa de 0,52% de actividad no podemos sacar pecho de cuál es la actividad que se está realizando en nuestro municipio. Y usted lo ha hecho. Cuando seríamos, si fuera Oviedo, una comunidad autónoma, la comunidad autónoma con menor tasa de actividad después que Asturias. Y para terminar, usted habla de ¿dónde recortarían ustedes? Pues ¿qué quiere que le diga? Que me diga eso el concejal de Economía de un gobierno que es incapaz de ejecutar ni siquiera a lo mejor digo una cifra, pero por redondear, ni siquiera el 20% de la inversión, pues también tiene cuajo, señor Rosón. La cantidad de dinero que se queda dentro de las arcas municipales sin invertir, vamos a decirlo así. O cuando ustedes, y ya se vio en el anterior pleno, cuando ustedes no ejecutan todo el importe de esas becas de las que tanto presumen cuando hablamos en los plenos de presupuestos. Con lo cual, lo que hay que hacer simple y llanamente, señor Rosón, no es bajar o subir impuestos o tal. Los impuestos lo que tienen que ser es más justos. Y lo que hay que hacer para que los ciudadanos tengan menos impuestos, todos los ciudadanos, es simple y llanamente gestionar mejor o administrar mejor. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, tiene la palabra Gerardo Antuña, del Partido Popular. Gracias, presidente. Está claro que de un buen acuerdo no se puede llegar nunca en este salón de plenos, sobre todo si el área depende de Rubén Rosón. Vamos a adelantar una cosa. Insistimos en la dimisión del concejal de Economía y otras áreas y reiteramos la petición al alcalde, pero no solo por esta medida, sino por el acoso a la Fundación Gustavo Bueno, por el acoso a la Fundación Princesa, por arrogarse competencias como los bandos de alcaldía para pedirse estas ferias a los ciudadanos, también ciudadanos de Oviedo de la zona rural, o por esos 55.000 pernoctaciones que se han perdido en estos 4 años gracias a la gestión del concejal de Turismo, que, sorprendentemente, es el mismo que de Economía. Yo creo que él no lo sabrá, pero se entenderá que los movimientos económicos en 2 años no se pueden notar, pero es muy posible que si el Gobierno siguiera dependiendo, o el área de Economía siguiera dependiendo del señor Rubén Rosón, la pérdida de competencia empresarial en este municipio, como ya se vio en las pernoctaciones y en el turismo, sería una de las mentiras que tendría que tapar con sus palabras. Pero insisto, por todo eso hemos pedido la dimisión, seguimos pidiéndola, porque sin duda alguna es el peor concejal de Economía y de Turismo que ha tenido este ayuntamiento, tanto en los gobiernos de UCD, del Partido Popular o incluso del Partido Socialista. Y además le digo una cosa, le voy a dar la razón en una sola afirmación. Ya veo que, como llevan tiempo estando en la oposición, ya nos dan el gobierno o al Partido Popular o a Ciudadanos. Espero, compañeros de Ciudadanos, que sea solo el Partido Popular, pero tampoco tendríamos problemas en llegar a acuerdo con el candidato de Ciudadanos, con lo cual eliminaremos el IBI diferenciado con una alcaldía del Partido Popular y recuperaremos el pulso económico de turismo y de congreso en esta ciudad que ustedes han llevado, y ustedes, solamente ustedes, a los niveles más bajos de la historia. Gracias. ¿Alguna palabra más? Si tiene la palabra Rubén Rosón. Es sencillo de reconocer una equivocación. Y yo creo que es un ejercicio que no es una práctica habitual dentro de los cargos públicos, pero hay que reconocerla. Y hay que reconocer que la oposición municipal, durante estos 4 años, se puso del lado de 250 propietarios y no del lado de 250 vecinos, de 220.000 vecinos de Oviedo. La abogacía consistorial, con su trabajo excelente defendiendo los intereses municipales y de Oviedo, se puso del lado de los intereses municipales. El Gobierno, por supuesto, defendió los intereses municipales y fue hasta el final. La oposición no defendió los intereses municipales. En todo momento intentó dinamitar la medida. De hecho, anuncian que si llegan al Gobierno la bloquearán. No responden dónde van a quitar 5 millones de euros si eso sucede, pero en todo momento
La oposición se puso del lado de 250 grandes propietarios, representado en 11 grandes propietarios que demandan al Ayuntamiento de Oviedo. Os equivocasteis porque dijisteis una y mil veces que había fallos, que no se iba a aplicar, que los juzgados nos la iban a paralizar. Y no es cierto. Está aplicada, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos ha dado la razón al Ayuntamiento de Oviedo y a este concejal de Economía en la medida y se está aplicando. Digo que es fácil equivocarse y reconocer el error, pero hay que hacerlo, porque también os equivocasteis al decir que espantaría la inversión, que las empresas se marcharían o crearía una diferencia muy grande con el resto de municipios que haría que no vinieran nuevas empresas. Números en la mano. En 2018 Oviedo fue líder en constitución de nuevas empresas, por encima de Gijón, por encima de Avilés, por encima de Siero, por encima de Mieres, por encima de Langreo. La capital de Asturias, Oviedo, fue líder en constitución de nuevas empresas en 2018. Ese es el parón en la economía que detecta el Partido Popular. En 2018 y en 2019 estamos batiendo récord absoluto. Oviedo fue líder en inversión inmobiliaria, por encima de Gijón, por encima de Avilés, por encima de Siero, por encima de Mieres, por encima de Langreo. Líderes, la capital de Asturias, líder en inversión inmobiliaria. Evidentemente es mentira que iba nuestra medida a provocar una bajada de inversión. Y es mentira, Luis, ni un solo vecino y ninguna comunidad de vecinos se vio afectado por la medida. Corregimos la medida y ninguna comunidad de propietarios ni vecino individual se vio afectado por la medida. No te lo voy a explicar más veces. Las obviedades, a veces simplemente con ir a lo que es la liquidación presupuestaria, lo ves. Con lo cual, creo que la oposición se equivocó, pensaba quizás que la justicia no iba a dar a la razón a Abogacía Consistorial y al Gobierno municipal, pero sí se la ha dado, y por eso os pedía pues, un ejercicio de humildad y reconocer que las peticiones de dimisión y que las peticiones de cese pues estaban fuera de lugar. Veo que no es así. Veo incluso a Antonio que suena muy nervioso. Suena muy nervioso y vuelve a reiterar otra vez la petición de mi cese. Incluso dejo una frase que me deja sorprendido, que soy el peor concejal de Economía en la historia de Oviedo, cuando el Partido Popular tuvo un concejal de Economía inhabilitado por la justicia para ejercer como cargo público. Reinares. Lo que hay que escuchar en este pleno. La justicia inhabilita al concejal de Economía del Partido Popular para ejercer sus funciones como concejal y califican a este humilde concejal de Economía, como el peor de la historia. Es normal, Gerardo, es normal que suenes muy nervioso. Esta semana es muy dura para el PP. Vuestro jefe de gabinete está pasando por el juzgado y la Fiscalía reitera una petición de cárcel de 5 años. Vuestro jefe de gabinete... Por favor. ¿Me dejan acabar? Por favor, dejar... Vamos a ver. Esto oye, por favor. Oye, respeto, Chico, Respeto. Por favor. Si no sabes comportarte, te tienes que salir de la sala. Si no sabes comportarte, tienes que salir de la sala. Por favor, cuidemos las expresiones. Cuidemos las expresiones y además dejemos que continúe Rubén Rosón con su intervención. Perdonad, cada uno tenéis vuestros turnos y podéis hablar cuando os corresponda. ¿De acuerdo? Así que, por favor, respetar el pleno y también respetar a los ovetenses que nos están viendo y escuchando. Puedes continuar, Rubén. Muchas gracias, alcalde. Como digo, estamos hablando de litigiosidad. Luis hablaba de que esta medida generaba litigiosidad. Claro, los grandes beneficiarios, porque no se había aplicado el IBI diferenciado durante más de 20 años, denunciaron al ayuntamiento. 11 denuncias, Luis. Esas generaron litigiosidad. 11 grandes propietarios que en su legítimo derecho estaban defendiendo sus intereses privados contra el interés general de todos los ovetenses. Esa es la litigiosidad que generó. Fíjate que si genera litigiosidad que a pesar de perder en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, los mismos 11 grandes empresas en el siguiente punto del pleno nos vuelven a denunciar por la misma medida, aun habiendo perdido ya las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
van a seguir denunciando, y están en su legítimo derecho, defender el interés privado de esas empresas. Es lo que les toca. A nosotros como concejales, Luis, que no se nos olvide, nos toca defender el interés común, el interés de todos los ovetenses. Hablo de litigiosidad y evidentemente el PP está nervioso cuando se habla de litigiosidad. Como digo esta semana, y lo vuelvo a reiterar, el jefe de gabinete, la Fiscalía pide 5 años de cárcel para el jefe de gabinete del Partido Popular, de Gabino y de Caunedo. Por lo tanto, es normal, Antuña, que pidas mi dimisión. ¿Quiere el Partido Popular, por favor, estoy en el uso de la palabra, quiere el Partido Popular tejer una cortina de humo pidiendo mi dimisión en este pleno para que no se hable de que uno de sus hombres fuertes, la Fiscalía, le pide 5 años de prisión? Espero que la justicia actúe y espero no volver más a esa época pasada de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Oviedo. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Si te va Luis Pacho, de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Resulta verdaderamente sorprendente oír hablar al señor Rosón como exponente de la humildad, cuando ha sido, bajo mi punto de vista, una persona soberbia en todas y cada una de sus intervenciones en el Pleno. Eso para empezar. En segundo lugar, la litigiosidad no solo viene dada por lo que es este caso concreto de lo que es el IBI diferencial. La litigiosidad viene más allá, por otros casos y por otras cuestiones que ustedes siempre, dentro de lo que es su manera de gobernar, pues están provocando de manera continua, Va más allá de lo que es este caso en concreto. Y nosotros, desde Ciudadanos, pues defendemos lo que son los intereses del Ayuntamiento y del municipio y de los ciudadanos, dentro de lo que son nuestras posiciones. En eso a usted no le quepa ninguna duda. Y defender que no haya un IBI diferenciado también es defender lo que son los intereses de los ciudadanos que quieren que no solo se creen empresas en Oviedo, sino que se atraigan empresas que podrían venir. Y no ver sentados con los brazos cruzados cómo pasan oportunidades, como es el caso de Amazon, por delante de nuestras narices para situarse en el concejo vecino. Y esa es la realidad, señor Rosón. Ni más ni menos. Y no voy a gastar, de verdad, más minutos en dialéctica con usted porque es algo total y absolutamente inútil. Gracias. ¿Más palabras? Sí, te da la palabra Gerardo Antuña, del Partido Popular. Gracias de nuevo, señor presidente. Querido concejal Rubén Rosón, concejal imputado. Además de imputado, sí, por el tema de la feria de muestras, no sé si es una firma, a lo mejor... No, guarde respeto, por favor, que estoy en el turno de la palabra, por favor. No se ponga tan nervioso, con que esté nervioso el Partido Popular para ver cómo arregla el desaguisado de estos 4 años en el próximo mandato ya es suficiente. Usted como imputado por ejecución o función de su cargo debería dimitir, pero es tan impresentable que no lo hace. Es tan impresentable que en la comisión, con una sonrisa bobalicona, intenta llegar a un acuerdo y luego viene aquí a hablar del jefe de gabinete, a meter a una denuncia que no tenía nada que ver por su cargo de concejal de Economía a un concejal del Ayuntamiento de mandatos anteriores. No habla de las 55.000 pernoctaciones perdidas, no habla de cómo utiliza los últimos turnos para meterse con sus compañeros de gobierno. Luego, humilde. Pero usted, no sé si vive en Oviedo, sigue viviendo en Degaña, o dónde está. Nos compara con municipios, con todo mi respeto, porque algunos somos de municipios más pequeños, tenemos familia en municipios pequeños. ¿Cómo puede comparar 224.000 habitantes de Oviedo con municipios que no llegan a 60.000 habitantes? ¿Qué trucos de trilero barato viene a traer este pleno? Oiga, yo comprendo que cuando se vestía de verde y asaltaba las universidades le podría servir. Claro, ya no le sirve aquel uniforme, pero un poco de respeto a la mesa donde está. Por lo menos a sus compañeros de gobierno. Insisto, llegamos a un acuerdo como fuerza política con intención de gobierno. Vamos a votar a favor de este personamiento igual del anterior para no torpedear, no como hacen ustedes con el resto de compañeros de gobierno, la función del ayuntamiento. Y viene aquí con ese tono de humildad. Pero si no se lo creen ni sus compañeros de bancada, a lo mejor se le pregunta a Villacampa y le responde en español o en asturiano, le diría todo lo que piensa usted o lo que se dice en los pasillos de usted. Pero ¿cómo puede venir a reírse de esta institución que le va a superar a usted y a todos nosotros
con una sarta de mentiras. Dígame algo de la pérdida de potencial turístico de esta ciudad. No, de eso no hablamos. Dígame qué hizo con los trabajadores de las Turcón. De eso tampoco hablamos. O cómo tuvo que dar marcha atrás con los trabajadores de la recaudación por un tema litigioso. Insisto, señor imputado Rosón, díganos algo de eso. Pero si va a volver a decir que si estoy nervioso, que está nervioso el Partido Popular, se va a meter con funcionarios. Claro, ¿cómo no se va a meter con funcionarios de esta casa? Si su propia portavoz, pomposamente llamada vicealcaldesa, se mete con los funcionarios día sí día también. No tiene ningún tipo de respeto, ni a este pleno, ni a estos concejales, ni a este ayuntamiento. Lo bueno es que dentro de pocas fechas, como usted mismo ha reconocido, bien señor Cantelli o bien señor Cantelli con el señor Cuesta, tumbaremos estas medidas que son malas para la ciudad. Y la ciudad tiene habitantes. Y ese es el problema, que usted ha gestionado de espaldas a los ciudadanos de Oviedo, a los ovetenses, seguramente por desconocimiento, durante 4 años, torpedeando no solo al ayuntamiento, sino cualquier acción de gobierno que no había acuñada por la marca Podemos o por la marca Somos. Y ese es el bagaje que se lleva usted de estos 4 años. Como se ven ya en la oposición, se preocupan de lo que va a hacer el señor Cantelli. No se preocupe, recuperaremos la ciudad. Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra Rubén Rosón. Por recordar el tema al que estamos hablando antes del exabrupto de la oposición. Como digo, nosotros, desde el Gobierno municipal, hemos implementado el IBI diferenciado que permite recaudar 4,8 millones de euros más, subiendo en años posteriores, rebajando el tipo de gravamen municipal del IBI, entre un 17 y el 20%. La oposición pidió mi dimisión en reiteradas ocasiones, ahora mismo volvimos a presenciarla, justamente por esta medida, que la justicia avala y santifica, da la razón a este Gobierno municipal y a este concejal. Vemos en la actitud de la oposición pues una venda en los ojos, no querer ver que se equivocaron y que todas las mentiras y todo lo que acusaron a este Gobierno, pues al final no era cierto, estaban equivocados. Como digo, esperaba cierto grado al menos de disculpas por todo lo feo que se dijo, tanto de mi persona como de mi Gobierno, en torno al IBI diferenciado. Probablemente fue diferente porque no está sentado en esa silla Eduardo, con el que mantuve durante 3 años y medio debates absolutamente de guante blanco. Te dejan hablar a ti, Gerardo, y lo manchas todo. ¿Cómo se nota la diferencia entre Eduardo, que al menos en su labor de oposición utiliza datos, con las palabras vacías, con los exabruptos, con los insultos de alguien que no sabe más que ser un político profesional? Como digo, el IBI diferenciado es una realidad en Oviedo. Quien quiera suprimirlo, ya bien sea este Gobierno o ya bien sea otros gobiernos, tendrá que decir a la ciudadanía de Oviedo dónde va a recortar 5 millones de euros. Esto es así. Nosotros estamos diciendo que lo vamos a mantener y, por lo tanto, no hay recorte. A ver dónde va a recortar el Partido Popular y Ciudadanos. Y acabo con una cosa que me decían para el Partido Popular, una cosa que me decían desde muy pequeño en mi casa, que me enseñaron que no las hagas y no las temas. Muchas gracias. Pasamos a votar el dictamen de la comisión. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? 24. Queda aprobado el dictamen de la comisión. Y pasamos al siguiente punto del día, que se refiere al personamiento como demandado en recursos sobre aprobación definitiva de la ordenanza fiscal 400 para 2019. Recursos del 147 al 157, ambos inclusive, y el 165 y 166. Tiene la palabra, señor secretario. En la Comisión Plenaria de Economía y Interior, también en la sesión del 28 de marzo, se presentó la informe propuesta de la Abogacía Consistorial relativa a los recursos interpuestos contra el acuerdo plenario de aprobación de la ordenanza fiscal del IBI para 2019. Dicho informe de propuesta dice lo siguiente: visto expediente relativo a los procedimientos ordinarios que se citan a continuación, interpuestos contra este ayuntamiento sobre aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 400 IBI para 2019, que son los recursos 147-19 interpuesto por Global Scopes Spain, 148 por Friobas Basilio, 149 Galitedo, 150 Inversiones Asturianas, 151 Interprovincial, 152 Inmobiliaria Nueva Forma, 153 Parksalesas, 154
Centro José Castro Alonso, 155 Fórum GPA, 156 Estación de Autobuses de Oviedo, 157 Dussel, 165 RPPS Espacio Oviedo y 166 Construcciones Tascom. Vistos los artículos de aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y legislación de régimen local, se propone que se persone el Ayuntamiento como demandado en los citados recursos mediante procurador, encomendando la defensa de los intereses municipales al servicio de la abogacía consistorial, tanto en primera como, en su caso, segunda instancia. El dictamen fue favorable por la unanimidad de los... ¿Alguna intervención? Pasamos a votar el dictamen de la comisión. ¿Votos a favor del dictamen? 24, por unanimidad. Se aprueba el dictamen y pasamos al siguiente punto de orden del día en este apartado, que trata del personamiento del Ayuntamiento en recurso interpuesto contra modificación de la plantilla de personal de 2018. Tiene la palabra el señor secretario. Misma sesión de 28 de marzo de la Comisión Plenaria de Economía e Interior, un nuevo informe de la Abogacía Consistorial relativo al procedimiento abreviado 64-2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, interpuesto por el Sindicato Independiente de Policía de Asturias, SIPLA, contra este Ayuntamiento, modificación de la plantilla de personal 2018, se refiere a acuerdo plenario adoptado el 2 de agosto de 2018, visto los artículos de aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ley de Bases de Régimen Local, se propone que se persone el Ayuntamiento como demandado en el citado recurso, encomendando la representación y defensa de los intereses municipales al servicio de abogacía consistorial, tanto en primera como, en su caso, segunda instancia. Dictaminado favorablemente por unanimidad. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pasamos a votar el dictamen. ¿A favor? Unanimidad, 24 votos a favor. Queda aprobado el dictamen. Y de ahí nos vamos a la Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras. El primer punto es estudio de detalle, parcela 4 del Plan Parcial 1 de la Florida y parcelas C y D de la Unidad de Gestión 2-45 Los Reyes. Aprobación definitiva, expediente 1193-180-002. Tiene la palabra el señor secretario. En este caso, la Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras, sesión de 28 de marzo, se dio cuenta del informe propuesta del jefe de sección jurídico-administrativa de Medio Ambiente y Planeamiento Urbanístico, que en relación a este expediente de aprobación definitiva del estudio de detalle citado, se cita como antecedente que el estudio fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de enero de 2019, sin que se hayan presentado durante el periodo de información pública alegaciones. Como conclusión, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 4 del Plan Parcial 1 de la Florida, C y D de la Unidad de Gestión 245 Los Reyes, presentado en enero de 2019. Segundo, el contenido normativo del instrumento que se aprueba es el siguiente. Los proyectos básicos y de ejecución que se desarrollarán posteriormente para llevar a cabo la práctica del estudio de detalle cumplirán las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo. No se modifica ninguna de las condiciones del proyecto de compensación de la Unidad de Gestión 245. Las parcelas 4 y D, colindantes con la parcela C, ceden luces y vistas a favor de esta en su línea de colindancia a partir de 13,75 metros. Superada esta altura, medida sobre la rasante del terreno, la medianera tendrá la consideración de fachada a todos los efectos, incluso en lo dispuesto en el artículo 4.1.36 del Plan General de Ordenación Urbana, pudiendo retranquearse esta fachada al nivel de la planta de ático a una profundidad de 3 metros para configurar terrazas. La alineación exterior posterior de la parcela C lindará con espacio libre público. La superficie de la zona residencial cerrada se reduce de 686,77 metros cuadrados a 660,60, pero no se modifica la edificabilidad total asignada, que es de 3.564,82 metros cuadrados, compuestos por 3.386,58 de edificabilidad residencial y 178,24 de edificabilidad de locales, siendo posible materializar la mencionada edificabilidad dentro de los límites de la nueva superficie. La medianera, que pudiera aparecer en las edificaciones ejecutadas entre el tercero comercial y la edificación residencial cerrada, deberá ser tratada con materiales similares en calidad, textura, color y forma a los utilizados en la fachada principal del edificio al que pertenezca. Tercer punto del acuerdo, publicar el mismo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 2 ejemplares del estudio de detalle que se aprueba debidamente diligenciados. El dictamen a este informe propuesta fue favorable por unanimidad de los miembros de la Comisión Plenaria. ¿Alguna palabra? Ninguna. Pasamos a votar el dictamen. ¿A favor? Unanimidad, 24 a favor. Queda aprobado el dictamen y pasamos al siguiente punto del día, que trata de el personamiento del Ayuntamiento, Reglamento del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de Oviedo. Aprobación definitiva. Expediente 1904/1818-0016.
Tiene la palabra la señora secretaria. En la misma sesión de la Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras, celebrada el 28 de marzo, se dio cuenta del informe propuesta del técnico responsable en Transportes y Movilidad relativa a la aprobación definitiva del citado reglamento. En la misma se cita como antecedentes que el expediente arrancó con acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 1 de diciembre de 2017, por la que se abrió un periodo de consulta ciudadana previa, que el proyecto de reglamento fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 24 de agosto de 2018, que sometido a que posteriormente fue objeto de aprobación inicial por acuerdo plenario de 2 de octubre de 2018 y que durante el periodo de información pública a efectos de alegaciones se presentaron las siguientes: Asturias con Bici, Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas, ASPAIN, Fundación Asturiana para el Apoyo a la Vida Autónoma, Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos y Comité de Empresa de TUA. Se emitió al respecto informe por el técnico de Transportes y Movilidad, en virtud del cual se toman en consideración las alegaciones que afectan al preámbulo, artículos 10, 11, 12, 22, 32, 36, 41 y 45. Respecto a estas modificaciones introducidas como consecuencia del trámite de información pública, se abrió un trámite nuevo de enmiendas a los grupos municipales, durante el cual no fueron presentadas enmienda alguna. Como consecuencia de ello, la propuesta es de aprobación definitiva del Reglamento de Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros, en cuyo texto definitivo, que figura en el expediente, se han incorporado las alegaciones estimadas de acuerdo con el citado informe del técnico de Transportes y Movilidad, y proceder, en segundo lugar, a la publicación del texto íntegro aprobado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el BIN, web municipal y tablón de dictos. El dictamen sobre este informe propuesta fue favorable por unanimidad de los miembros de la comisión plenaria. ¿Alguna palabra? Sí, tiene la palabra Ana Rivas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos siguen en este pleno. Bueno, llegamos hoy al final de un procedimiento, de un proceso para la aprobación definitiva ya de un nuevo reglamento para el transporte público urbano colectivo. Y la verdad es que creo que debemos de felicitarnos todos y todas porque ha generado, yo diría que un cierto interés, dado que desde el principio, desde que se retoma otra vez la aprobación o la tramitación del nuevo reglamento, que ya se había intentado previamente, y con esas aportaciones previas del primer reglamento que se intentó tramitar, el 1 de diciembre de 2017 retomamos todo el procedimiento y a lo largo de todo el proceso ha habido, en todas las fases públicas, ha habido siempre aportaciones de distintas entidades, distintas asociaciones y de miembros de esta corporación. En la última fase de alegaciones, a pesar de que efectivamente no cumplían el requisito estricto de ser alegaciones, sí que es cierto que se han hecho bastantes aportaciones, algunas de las cuales hemos aceptado directamente porque se trataban efectivamente de aspectos nuevos que no se habían tenido en cuenta a lo largo del proceso anterior y que se han podido incorporar porque no entraban en contradicción con otros artículos del reglamento. También nos hemos encontrado que en este proceso, en este periodo, ha entrado en vigor la nueva ley de transporte, la ley de transporte y movilidad sostenible del Principado de Asturias, que nos ha hecho también llevar a cabo alguna modificación para adaptar nuestro reglamento a esta ley. Y las que no se han tenido en cuenta, no han sido aceptadas, no se ha debido a que no estuvieran bien valoradas o que no estuvieran bien justificadas, que en todos los casos lo han estado, sino porque en unos casos había una cierta incompatibilidad tecnológica de la situación actual o de condiciones legales o normativas que tenemos en este momento en vigor y que no permitían que pudiéramos aplicar directamente, de manera inmediata, de la entrada en vigor del reglamento, no las podíamos aplicar, por lo tanto no podíamos tenerlas en cuenta en esta fase de aprobación. En el futuro, seguramente, cuando las condiciones cambien, se podrán volver a retomar y sin duda se podrán introducir algunas otras de las que se aportaron. En otros casos, efectivamente, entraban en contradicción con otros artículos y, por último, la última casuística por las que no fueron aceptados es porque ya estaban introducidos las valoraciones, las aportaciones estaban en otros puntos del reglamento. No tengo más que, para finalizar, más que agradecer el trabajo del personal municipal que ha intervenido a lo largo de todo este proceso, que han sido muchas personas,
y me van a perdonar, pero quiero felicitar y agradecer el trabajo especialmente de la única persona que en este momento, desde hace varios años, es la única persona que está trabajando en el ámbito de transporte público, que ha tenido el mayor peso y el mayor trabajo en este caso, y quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho simultaneando esta normativa, que suele ser bastante farragosa de tramitar, con el resto de trabajos que tenía que hacer a diario. Agradecer, como no, a las asociaciones y entidades por todas sus aportaciones y por el buen talante en el que las han planteado y bien explicadas que han estado y justificadas. Y, como no, por supuesto, a los miembros de la corporación, que espero que mantengan el voto que mantuvieron en la comisión y que nos permitirán tener este reglamento aprobado por unanimidad. Creo que el consenso en este tipo de normativas es fundamental y agradezco, además de, aunque no fuera el voto, agradezco las aportaciones que han hecho los miembros de la corporación a lo largo de este proceso. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Pasamos a votar el dictamen. ¿Voto a favor del dictamen? Por unanimidad queda aprobado el dictamen, 24 votos a favor. Y pasamos al siguiente punto del día. Dentro de las proposiciones de los grupos políticos está una proposición del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a dar el nombre de una calle de Oviedo a don Luis Santullano, escritor y pedagogo, natural de Oviedo. Tiene la palabra, señor secretario. En la Comisión Plenaria de Educación, Cultura y Deportes, en la sesión celebrada el pasado 27 de marzo, se presentó la propuesta del Grupo Municipal Popular relativa a dar el nombre de una calle de Oviedo a don Luis Santullano, escritor y pedagogo natural de Oviedo. En dicha proposición, tras una exposición justificativa de méritos, se concluye trasladando al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Oviedo, agradeciendo su profundo trabajo para intentar la transformación de España a través de la educación y la cultura, quiere reconocer a su vecino, don Luis Santullano, dando su nombre a una calle de la ciudad. El dictamen fue favorable por unanimidad de los miembros de la comisión plenaria. Palabras. María, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Empezar dando las gracias a todos los grupos políticos de este ayuntamiento por haber aprobado unánimemente en comisión esta propuesta. Confiamos que hoy se repita esta misma votación y que el señor alcalde tenga bien atender la solicitud que vamos a hacerle desde este pleno. La idea de solicitar una calle para Luis Santullano no es nueva en este ayuntamiento. Se intentó ya desde el anterior gobierno del Partido Popular, habiendo quedado en eso simplemente, en un intento. Y en el año 2016, hace 3 años, la propia familia Santullano hizo una solicitud expresa en este sentido. A veces la Administración tiene estos retrasos y estos olvidos que son un tanto imperdonables y que vamos a intentar solventar hoy, porque creemos firmemente que la figura del ovetense Luis Santullano, que bien lo merece. No resulta fácil resumir una vida que fue muy intensa en pocos minutos y tampoco quisiera aburrirles con muchos datos que pueden encontrarse muy bien recogidos en las biografías que hay escritas sobre Luis Santullano. Recomiendo la de Telvino González López y el prólogo de Arraigos y exilios de Antolín Sánchez. Vamos a dar unas pinceladas para que todos puedan entender la grandeza de la persona de Luis Santullano. Nació en Oviedo en 1879 y murió en México, en el exilio, a la edad de 72 años. Se le califica como un intelectual polifacético porque atendió a muchas facetas en su vida, a la crítica literaria, al periodismo, a la creación narrativa, especialmente a la pedagogía, pero sobre todas las cosas se dedicó a intentar mejorar el sistema educativo en España y a difundir el conocimiento en una España que era pobre y estaba culturalmente muy atrasada. Perteneció a esa generación de jóvenes comprometidos con esa causa en los principios de este siglo. Una generación de personas que eran conscientes de la posibilidad que habían tenido de acceder a los estudios y a la cultura y que adquirieron el compromiso de hacer partícipes a sus semejantes de este conocimiento, comprometiéndose con el presente de su país para lograr un futuro mejor. Luis Santullano se codeó con los intelectuales de mayor altura de principios de siglo, entre los que puedo destacar ahora mismo la figura de Antonio Machado. Llegó a ser un gran amigo de Antonio Machado. Y la última carta que Machado escribió antes de morir tenía como destinatario a Luis Santullano.
Los primeros estudios de Santullano se realizaron aquí, cerca de donde estamos ahora, en las escuelas del Fontán, que regentaba su padre, un conocido maestro en Oviedo, don Manuel, que estaba plenamente integrado en el movimiento regeneracionista impulsado por la Institución Libre de Enseñanza. Santullano se acordaba en sus últimos años, desde el exilio, de aquel ambiente reformador que se respiraba en Oviedo. Tenía gran admiración por Clarín, eran los años de la docencia de Clarín, de sus lecturas en el Casino de Oviedo, del impacto que había causado la publicación de La Regenta. Y Santullano siempre dijo que este Oviedo de esta época inspiró su vida para el resto del tiempo. Luis estudió con su padre la enseñanza primaria, adquirió una formación muy sólida en disciplina clásica en el Seminario de Oviedo, realizó los estudios de magisterio, mientras trabajaba como maestro, colaboraba en periódicos regionales y terminó la carrera de Derecho. Su máxima pasión era el magisterio, concretamente la pedagogía y cómo mejorar las condiciones de la enseñanza en aquella época, con lo cual no dudó en obtener una beca que le permitió, se convirtió en lo que se llamaba en aquella época en un pensionado, se presentaba como unas oposiciones para obtener una beca y pudo viajar por Francia, Bélgica, Suiza, Italia, el primero de muchos viajes que realizó con posterioridad, realizando un estudio intenso de los métodos pedagógicos que se hacían en estos países para lograr adaptar esas mejoras a nuestro país. Fue nombrado inspector de enseñanza y en la época de inspector mantuvo una estrecha relación con Miguel de Unamuno, que era el rector en la Universidad de Salamanca y era competente sobre el área de la enseñanza primaria, de la que era inspector Luis Santullano. Hay una extensa correspondencia que se intercambiaron entre ambos, donde pues se reflejan las opiniones de Unamuno, las opiniones que tenía sobre la situación de la enseñanza primaria en España, y es una correspondencia en la que se ve cómo se pasa desde un primer plano estrictamente profesional, se va ahondando en la amistad y profundizando esa relación con Unamuno, hasta demostrarse un cariño y un respeto mutuo que se tenían entre los dos. Luis Santullano fue nombrado secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En estos momentos previos a la Segunda República, la actividad que desarrolló Luis Santullano fue enorme. Además, fue director del Centro de Estudios Asturianos en Madrid, asesor del Ministerio de Instrucción Pública, fue director de la Residencia de Estudiantes Juvenil, tuvo el encargo de formar a los inspectores y a los maestros en una época en la que la calidad de la enseñanza en nuestro país dejaba mucho que desear. Pero si por algo es especialmente conocido y reconocido Luis Santullano, fue por el importantísimo papel que tuvo como secretario de las misiones pedagógicas. Para los que nos estén escuchando y no conozcan la importancia que tuvo en el país este patronato llamado Misiones Pedagógicas, tenemos que decir que fue un proyecto patrocinado por el Gobierno de la Segunda República en estrecha colaboración con la Institución Libre de Enseñanza. Puede resumirse lo de Misiones Pedagógicas como una especie de escuelas ambulantes que iban por todo el país, por decirlo de alguna manera muy sencilla. Tenemos que ponernos en una etapa de España donde la tasa de analfabetismo alcanzaba tranquilamente el 44%. La desigualdad que había entre las personas que vivían en los núcleos urbanos y las personas de la zona rural era enorme. Y precisamente Misiones Pedagógicas tenía esta intención, acercar la cultura a todos aquellos ciudadanos que por razón geográfica donde estaban viviendo no podían acceder a ella. 600 personas colaboraron como voluntarios en misiones pedagógicas con nombres tan importantes como el de María Zambrano, Alejandro Casona, Luis Cernuda, Martínez Torner o Ramón Gaya. El presidente del patronato de misiones pedagógicas era Manuel Bartolomé Cosío, que estaba en una etapa, estaba enfermo ya en esta etapa donde se hizo cargo de esta misión. Por tanto, el peso de toda la organización de misiones pedagógicas recayó en Luis Santullano. Quería contaros que estos días, leyendo sobre misiones, y pude ver las fotografías que se conservan de esa época y realmente son muy conmovedoras y muy impactantes
el ver las caras de los niños y ver las caras de los adultos de esas zonas rurales, las caras de sorpresa, de impacto, porque muchos de ellos era la primera vez que veían una proyección cinematográfica, que veían un cuadro, que veían un libro. Entonces, resulta llamativo y eso, muy conmovedor ver estas fotografías. Misiones Pedagógicas desarrolló una labor muy importante entre el 31 y el 36, pues repartieron, como datos, repartieron 5.000 y pico bibliotecas que en conjunto sumaban 600.000 libros por toda España. Tenía un teatro y un coro que realizó casi 300 actuaciones por toda España. Hacían exposiciones de pintura, llevaban reproducciones de obras maestras para que la gente pudiera verlas. Fue una labor ingente a favor de la elevación cultural en Asturias. Y al frente de esto, Santullano, y el peso que tenía aquí Santullano, voy a leeros textual lo que decía un colaborador de él, que se llamaba Germán Somolinos, y dijo textual: si las misiones pedagógicas llegaron a tener el auge y la importancia que adquirieron, es necesario saber que fue Santullano quien las organizó, quien las modeló hasta hacerlas cuerpo vivo y también quien les puso un alma, su propia alma. Si algún día se escribe la historia interna de misiones pedagógicas de España, entonces se descubrirá lo mucho que Santullano hizo desde su penumbra en bien de la educación del pueblo español. La Guerra Civil Española terminó con misiones pedagógicas y hizo que al final de la misma tuvieran que irse al exilio, tanto Santullano como muchos compañeros de él, intelectuales de aquella época. Santullano estuvo primero en Estados Unidos, dando clase en la Universidad de Columbia un año. Después se trasladó 4 años a Puerto Rico y terminó sus días en México, reclamado por sus amigos intelectuales que también estaban allí en el exilio. Se le dejó trabajar en México y se le consideró el gran intelectual que era, y así estuvo trabajando hasta el fin de sus días. Me gustaría terminar esta reseña sobre Luis Santullano diciendo que cada vez que se lee sobre Luis, todos sus biógrafos y la gente que lo conocía señalan que era un hombre bueno. Y sin duda tuvo que haberlo sido, porque un hombre privilegiado de aquella época, con el conocimiento a su alcance, podía haber empleado pues, en llevar una vida muy cómoda y muy satisfactoria para sí mismo y para los suyos. Y decidió dedicar su vida a compartir todo esto con los demás. Entonces, una persona que no es generosa solo con sus bienes, sino es generoso con su persona, ha de ser por fuerza un hombre bueno. Por tanto, creemos que es importante que Oviedo tenga una calle con su nombre. Así hacemos justicia en el momento presente, y para las generaciones futuras, pues cuando vean el nombre de Luis Santullano, pues alguien preguntará quién era este señor y alguien explicará pues cómo era un pasado de España relativamente reciente y lo que un hombre de la talla de Luis Santullano pudo hacer por la cultura y por la educación en su país. Gracias por vuestra atención y esperemos que salga adelante nuestra propuesta. Gracias por la iniciativa, María. ¿Alguna palabra más? Ninguna más. Pasamos a votar la propuesta de María, que creo que es una gran propuesta, que todos asumimos. ¿Votos a favor? 24, por unanimidad. Muy bien. Gracias. Y pasamos al siguiente punto. Propuestas de urgencia. Hay una, pero dado su contenido y sus características, la pasamos como último punto en declaración institucional. Y continuamos con preguntas. Y en preguntas hay varias del último pleno. Por orden cronológico, la primera sería una pregunta del señor Caunedo a la señora Rivas sobre unas obras que planteó como prioritarias en 2018 y le pregunta si siguen siendo prioritarias, como son la muralla, el kiosco, el paseo de los Álamos, el pavimento. Esa es en síntesis la pregunta. Tiene la palabra Ana Rivas. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, por aclarar un poco, voy a leer la pregunta y interpretar lo que creo que se planteaba. La pregunta dice: usted el 18 de julio dijo que las prioridades de su departamento en 2018, o sea, a lo que usted dedicó su tiempo, eran exactamente la muralla, el kiosco del Bombé y el pavimento del Paseo de los Álamos. Quería saber si eran las prioridades también para el año 2019. Por aclararle, primero me imagino que se refiere a una intervención en una comisión de urbanismo e infraestructuras, la del 12 de julio, no el 18 de julio, en la que el señor Llano me pregunta por una actuación, la posibilidad de hacer una actuación en un escudo que hay muy deteriorado en la fachada posterior del ayuntamiento.
A lo que voy a leer literalmente también lo que dice el acta, porque está bastante, diría yo, muy bien recogida las palabras que efectivamente dije. Lo fundamental para el Departamento de Edificios y Patrimonio es que los edificios municipales estén bien en su interior. En cuanto a los elementos exteriores y en lo que respecta a patrimonio histórico, las prioridades siguen siendo la muralla, el kiosco del Bombé y el pavimento del Paseo de los Álamos, aunque esto último está de la mano de urbanismo. No hay previsiones en este momento para la actuación que se plantea. Lo digo porque parece de la pregunta, tal y como se plantea, parece que las prioridades para el Departamento de Infraestructuras y Servicios Básicos, para el área, eran estas tres y no eran estas tres específicamente en el ámbito del patrimonio y del mantenimiento del patrimonio histórico. Y para comprobar las actuaciones que se han hecho, pues les diré que respecto a la muralla, la limpieza de la muralla, se contrató la redacción del proyecto el 21 de junio de 2016. Todos sabemos las dificultades técnicas que tienen este tipo de proyectos y lo complejo que fue al final la solución que se planteó, no de la limpieza, sino que además se nos aportó un documento que yo creo que va a ser importante para este ayuntamiento en el futuro cuando efectivamente después de la limpieza podamos seguir trabajando en otros aspectos sobre la muralla. Estoy diciendo 21 de junio de 2016. El primer expediente, como toda la corporación conoce perfectamente, fue iniciado, el primer expediente para contratar las obras fue iniciado el 29 de noviembre del año 2017, financiado como inversión financieramente sostenible. Que por un cambio de criterios jurídicos, supongo que por la aplicación de nuevas normativas o instrucciones por parte de funcionarios municipales, se cambió, no pudimos tramitarlo porque se había planteado para poderlo ejecutar en fases en función del dinero que el ayuntamiento pudiera ir teniendo, como se habían hecho hasta ese momento otras muchas actuaciones en el ayuntamiento. Hay un segundo intento de volver a sacar otra vez el contrato de la limpieza de la muralla, que con el cambio de legislación de contratación no llega y se tiene que adaptar y no llega hasta el día 9 de julio del año 2018. Desde entonces está siguiendo los trámites administrativos para poder ejecutar esa obra con todas las limitaciones y dificultades que la legislación estatal nos impone a los ayuntamientos y, cómo no, a este entre ellos. La segunda actuación es la del kiosco del Bombé, un proyecto que volvimos otra vez a retomar, de los que nos encontramos en esa litigiosidad que nos encontramos. Ana, te quedan 10 segundos. Con todos los avatares judiciales retomamos otra vez este proyecto después de resolver todos los avatares judiciales y con las dificultades técnicas de encontrar profesionales específicos, volvimos otra vez a contratar el proyecto modificado en octubre del año 2018 Ana, y las obras el 24 de enero del año 2019. Lo siento, pero pásaselo por escrito en el resto de la respuesta. Los tiempos son así para todos. La siguiente pregunta va dirigida a Ignacio del Páramo, también por el señor Caunedo, y habla del mobiliario portátil, de sillas, bancos, canastas. Pregunta cómo se encuentra este mobiliario. Preguntó Ignacio, pero... No, estaba hablando de Rosón, pero realmente la pregunta era para ti. Sí. Bueno, contesto yo porque se refería a entiendo, Agustín Iglesias Caunedo, que hoy lamentablemente pues no puede acompañarnos en el pleno, tendría otras cosas más importantes que hacer, que la escuela taller que se ocupa de la elaboración del mobiliario portátil urbano está aprobada hace ya al menos 3 semanas en Junta de Gobierno y los funcionarios, el equipo del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo están ya en el proceso de selección de los participantes. La escuela taller se llama Urbanismo Táctico y se desarrollará pues durante 1 año y medio. En ese año y medio desarrollará muchas actuaciones, pero entre ellas las que el señor Agustín Iglesias Caunedo, ahora ausente en este pleno, preguntaba por ellas: mobiliario de sillas de diseño, portátil, bueno, con temporal, etc. Es más, un equipo de empleo ya hizo una muestra por la que se basa este proyecto y se puede encontrar en el edificio municipal del Calatrava. Es un banco de diseño que ocupa pues, la zona del vestíbulo. Entiendo que Agustín tampoco va al Calatrava y tampoco vio ese banco. Nada más. Muchas gracias.
Siguiente pregunta, entiendo que es para Cristina Pontón, porque pregunta sobre una calle a Ignacio Echevarría y preguntamos si hay voluntad o no de dar ese nombre en este mandato. Sí, la pregunta dice concretamente la dotación de una calle para Ignacio Echevarría y si hay voluntad por parte del tripartito de cumplir este acuerdo plenario antes del fin de mandato o no la hay. Bueno, en respuesta a esto tengo que decir que obviamente como no va a haber voluntad si todos apoyamos esta petición. Lo que pasa que, claro, para empezar a tramitar esta petición era bueno que tuviéramos un espacio, cosa que no tenemos. En aras del acuerdo, pues yo 2 veces pregunté a los proponentes qué espacio les parecía el adecuado, porque, bueno, yo tampoco arbitrariamente escoger yo un sitio así como así, pues no me parecía lo normal. No obtuve respuesta y, bueno, pues lo único que tengo que decir es que la puerta está abierta, todos trabajamos en el mismo pasillo, nos podemos reunir cualquier día, decidir un espacio. El trámite, como bien sabéis, es un trámite rápido, pero, claro, sin el espacio pues tampoco podemos sacarlo adelante. Así que hay voluntad, pero también tengo que decir que posibilidades dentro de este mandato hay pocas. Sí, de la tramitación para darle, por cierto, la pregunta dice una calle y el acuerdo plenario dice un espacio, con lo cual lo primero que tenemos que decidir es si una calle o un espacio. Y como digo, voluntad sí, pero posibilidades dentro de este mandato. Tramitar la calle sí, pero hacer el acto de puesta de la placa no, porque supongo que estáis al corriente de la circular de la Junta Electoral Central que nos impide realizar según qué actos y este sería uno de ellos. Pero bueno, como el señor Antuña está tan convencido de que van a recuperar el Gobierno, pues ya se lo dejo yo tramitado al señor Cantelli. Y la última pregunta del señor Caunedo iba dirigido a preguntar sobre en qué estado estaba la construcción del pabellón para Oviedo Baloncesto. Entiendo que esta pregunta iba dirigida a Fernando Villacampa. Bueno, a ver, yo respondo como concejal de Deportes y dentro de las competencias que me fueron delegadas. La Concellalía de Deportes ya puso en marcha va a meses una propuesta para la construcción de una nueva equipación de baloncesto en la Florida, que dé respuesta sobre todo, como todos somos conscientes, a las necesidades del baloncesto en esta ciudad, así como alguna equipación más deportiva, como por ejemplo un rocódromo. Bien, en el presupuesto de 2019 incluye una partida de 300.000 euros para la redacción de un proyecto, dando respuesta al compromiso de este Gobierno, un compromiso explicitado en boca del alcalde y por este propio concejal en una reunión con el club. Gracias. Y la última pregunta era una pregunta de María que lleva tiempo rodando, que es sobre la caja escénica, y después de haber hecho, yo un seguimiento de esa pregunta, lo que he conseguido saber es que el acuerdo, la petición salió de Secretaría hacia Cultura. En Cultura, cuando llegó, estaba de baja Roberto Sancifián, con lo cual no he podido saber el curso que se le dio, y en el destino, hoy día, eso fue cuando se emitió la pregunta, ya hace casi un año, y en el destino, que era edificios de patrimonio, pues también me he encontrado con la situación de que la funcionaria posible receptora del mensaje, que está ahora de baja, pues me ha sido imposible, dado que los dos extremos de la comunicación, uno en su momento estaba de baja y otro está de baja, con lo cual me ha sido imposible saber si en ese flujo qué pasó con esa comunicación, con lo cual habrá que, la única opción que veo es o repetir nuevamente el trámite o esperar que la receptora del mensaje esté de alta, con lo cual pues es imprevisible cuándo podríamos tener la respuesta. Repito, he hecho todo lo posible por conseguir seguirle el rastro, pero no he conseguido identificar la situación, con lo cual lamento no poder contestarte de forma positiva a tu pregunta. Y pasamos entonces a más preguntas, si las hay. Sí, Luis Pacho. Bueno, gracias, señor alcalde. La verdad es que usted sí que es humilde y no su concejal de Economía, reconociendo su estrepitoso fracaso. Perdone. 3 bloques de preguntas.
En un primer bloque queríamos preguntarles si desde el Gobierno municipal se ha contactado con la empresa que gestiona el centro comercial en el edificio Calatrava y si dicha gestión o ese contacto pudo tener lugar. En segundo lugar, si la empresa, si ha tenido lugar ese contacto, informó de sus intenciones al consistorio y en caso de que no se haya hecho nada aún, pues nos gustaría saber si van a contactar con la empresa que gestiona el centro comercial en el edificio Calatrava para conocer las intenciones que tiene. Ese como primer bloque. En un segundo bloque, queríamos preguntarle si se sabe algo acerca de las alternativas de trazado de ronda que nos va a ofrecer el Ministerio de Fomento para dar una salida a la zona noroeste en la ciudad. Y en un tercer bloque, esto ya es más bien un ruego. Miren, hoy nos hemos encontrado en la prensa con la imagen de pintadas amenazando de muerte a un ciudadano. Ya me parece de por sí lamentable el tema de las pintadas, que son ustedes incapaces de arreglar, pero el hecho de que para colmo, contengan amenazas a ciudadanos, me parece abominable. El Grupo Municipal de Ciudadanos condena estas amenazas y nos parecen intolerables en una sociedad democrática como la nuestra. Y es que muchos ciudadanos observan cómo actuamos los cargos públicos y de nuestras acciones a veces se provocan reacciones. Y no me cabe duda de que esta reacción es responsable la acción de un concejal de su gobierno, señor alcalde. Así pues, le rogaríamos, señor alcalde, que le quite al concejal de Economía toda competencia relacionada con la Fundación Gustavo Bueno y que asuma directamente usted la responsabilidad de todo lo que se refiere a las relaciones del consistorio con la citada fundación. Muchas gracias. De las preguntas son al alcalde, contestar yo en este momento, ¿no? Sobre la primera pregunta, si se ha contactado o no con la empresa que se ha adjudicado el Calatrava, sí. Sobre la segunda pregunta, trazado de la ronda, si se conoce, no. Y sobre las amenazas de las pintadas, hombre, nosotros no escribimos las pintadas. Hasta ahí podríamos llegar, señor Pacho. Si usted, su valoración de las situaciones es como el que el alcalde exprese claramente cuál ha sido el devenir de un comunicado a un servicio municipal y lo ha explicado con toda claridad, eso para usted es un fracaso, la transparencia y la claridad, pues lamento que su percepción de la función pública sea radicalmente opuesta a la mía. ¿Más preguntas? Gerardo Antuña. No, perdona, Luis Pacho, has acabado ya. No, perdona, vamos a ver, no hay segunda vuelta. ¿Dónde está el orden? Pues ¿dónde está el desorden? No, vamos a ver. Gerardo Antuña, tiene la palabra. Se lo voy a permitir, pero usted no puede hacer más preguntas ya. Ha acabado su turno, ¿de acuerdo? Mire, señor alcalde, es por aclararlo. Yo le pregunté en primera instancia... Vamos a ver, sí, señor Pacho, no, vamos a ver, que no. Señor alcalde, por se favor, se acabó el diálogo. Estamos en turno de preguntas, usted ha hecho las preguntas y no me vale ahora que venga ahora tratando de... tiene que responderlas. Las he contestado ya. No las ha contestado. No, señor alcalde. Déjele que le repita las preguntas a ver si las contestó Mire, o no. yo le pregunté si se había contactado con la empresa y usted me contesta que sí. Pero yo luego preguntaba acerca de eso si la empresa informó de sus intenciones al consistorio. Y usted no me ha contestado a esa pregunta en concreto. Y eso es lo que quería yo decir, señor alcalde. A la segunda parte de esa primera pregunta, no. Vale, pues ahí... Perdón, le he dado la palabra a Luis Pacho, no a Luis Zaragoza. Tiene la palabra Gerardo Antuña. Tiene Gerardo Antuña. Aquí no valen los dúos, señor Zaragoza. Señor Antuña, tiene usted la palabra. Y gracias. Perdón por el... No, somos todos muy sensibles, incluso con esta parte de la mesa. Bueno, lo primero agradecer las preguntas, las respuestas puntuales sobre el área de patrimonio o de las prioridades del área de la concejala Ana Rivas y esperamos la parte que no le dio tiempo a formular la respuesta. Sería una pregunta, con lo cual no he agotado los 2 minutos que tengo.
Sobre el mobiliario urbano, creí entender al imputado concejal Rosón que hace 3 semanas le ha encargado, entre otras cosas, el mobiliario a esta escuela taller. El anuncio del mobiliario portátil de bajo coste se hizo en el 2016. La agilidad del área no parece que sea la más competente y le pregunto al alcalde si cree que eso es la suficiente agilidad de su imputado concejal. Sobre la calle Ignacio Echevarría, al no poder entrar en debate, tenemos que volver a preguntar. Nosotros ya propusimos un espacio que era el skatepark, atendiendo a las explicaciones de la concejala Ana Rivas, que ya había un nombre o que se había consensuado un nombre con los skaters. El Gobierno quedó en proponer unas calles, no la oposición, o así lo entendimos. No obstante, lo propondremos. Espero que para la calle del hostelero Ubaldo, antiguo propietario de La Paloma, no tengamos que prometerlo también, porque también fue un acuerdo en comisión. Y sobre el pabellón de baloncesto, me queda una después, una pregunta más. Sobre el pabellón de baloncesto, esperaba que el concejal Ignacio del Páramo, que es el que anunció a bombo y platillo el 1,5 millones para un pabellón de 5.000 personas, aunque no tuviera nada escrito por parte de su comisario político, pudiera contestar algo y no le tragara el pancho el señor Villacampa, que es el concejal delegado de deportes. Pero bueno, y una última pregunta que tiene que ser en 2 fases, y si me permite el alcalde, la ordenanza de limpieza sigue prohibiendo fijar carteles en mobiliario urbano. Le pregunto o al concejal de Seguridad Ciudadana o a la concejala de limpieza. Sigue prohibiendo. Es que sí, ¿no? Bien, me gustaría saber qué opina el señor alcalde de unos carteles de una formación política que tiene representación aquí, que apareció en la corredoria todas las papeleras con el logotipo de un grupo político en los días pasados anunciando el nombre de alguna candidata. Con el logotipo de Somos, no hace falta investigar mucho de quién es. La cara del concejal imputado Rubén Rosón y la cara de la vicealcaldesa, yo creí que era primera teniente alcalde, Ana Taboada. Si va a haber alguna sanción o si vamos a simplemente a limpiarlos, porque me consta que de manera efectiva el servicio de limpieza ya los está retirando. Pero bueno, esto ya se vio en campañas políticas anteriores, pero ya durante los mandatos. Querría saber si el alcalde va a llamar al orden a este grupo político o le va a transmitir una sanción. Sí. Había, por lo que veo, hay una de las preguntas del Partido Popular, Gerardo Antuña, hay una que se reitera sobre el mobiliario urbano. No sé si quiere añadir algo, no sé si Rubén o del Páramo. Para mí, el 2016. Sí, cree que es suficiente eficacia que haya firmado hace 3 semanas la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno. Contestación. Con permiso. En la contestación, el imputado concejal Rosón nos ha dicho que hace 3 semanas ha firmado un acuerdo con una escuela taller. El anuncio del mobiliario urbano sostenible, barato y nórdico es del 16. Si le pregunto al primer concejal del ayuntamiento, que es usted, que es el presidente de esta sesión, si le cree que es con la agilidad que se debe tratar estos temas. Evidentemente, claro que hay un retraso, pero siempre, como usted sabe, por su experiencia, por su experiencia. ¿Sí? No, sí, es que estos... Vamos a ver. No sé si de las preguntas que están aquí, que algunas son todas redundantes, únicamente la última, ¿quiere contestar algo Ana Rivas sobre el tema de limpieza? Sí, gracias, señor alcalde. De nuevo, efectivamente, a mediodía recibimos una notificación, un aviso de que había carteles pegados, en este caso con celo, no con cola, como en épocas anteriores, y el servicio de limpieza está procediendo, como hacemos siempre, a retirarlos, igual que lo hemos planteado en otros casos con otro tipo de carteles que se ponen en el mobiliario urbano. Lo cierto es que hemos mejorado, porque cuando llegamos al ayuntamiento lo que había era cartel sobre cartel pegado en todo tipo de fachadas y mobiliario urbano y no urbano, público y privado, y se fue retirando. Durante estos 4 años hemos mantenido, yo creo que un nivel de limpieza bastante decente, y además, en ese sentido, en el de los carteles, y además hemos conseguido que no se ponga cola en los carteles, sino simplemente se colocan con celo, con lo cual es fácil retirarlos y no producen daño en el mobiliario urbano. Al no producir daño en el mobiliario urbano, evidentemente lo que hacemos es retirarlos y punto. Pasamos al siguiente punto del día, que se refiere... Ramón Pando.
Muy buenas tardes. El 20 de febrero de 2019, este grupo político y este concejal registró un escrito a la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras sobre el pavimento de la losa. Metimos 10 fotos en este escrito y preguntábamos sobre los temas en las fotos de las fisuras, de los desgastes y las filtraciones que existen en la losa al día de hoy. Un proyecto estrella de este gobierno de 1,3 millones y llevamos 45 días esperando por un informe, alguna respuesta y de momento no tenemos nada. Es algo muy importante porque últimamente, en las últimas semanas, hubo charcos y filtraciones en la losa y queremos saber por qué y qué se va a hacer. Esperemos que la respuesta nos llegue antes del 15 de junio. Gracias. Creo que tiene respuesta Ana Rivas. Sí, por aclarar, charcos sí, como en otros puntos de Oviedo, lógicamente. Cuando llueve, filtraciones no. Se lo niego la mayor. Filtraciones no. De todas formas, ustedes lo que pidieron en la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, pidieron un informe. Los informes los hacen los técnicos municipales, no los miembros de la corporación, y por tanto, cuando el técnico o la técnica municipal decidan entregarle el informe, pues se lo daremos como hemos hecho siempre. Muchas gracias. Pasamos entonces a María, sí. Sí, muy rápida, es simple la pregunta y reiterativa. Al concejal Rubén Rosón, ¿ya ha firmado el convenio con Forma Antigua? Es así de sencilla la pregunta, porque en el es que ya pasó otro mes más y en el último pleno que usted me dijo que no había ningún problema y que hacía menos de 4 meses que habían hablado con la agrupación Forma Antigua y tal, pero lo peor fue que me dijo: María, no sabes qué papelón estáis haciendo los del PP. Y digo, ¿y papelón? Yo que soy tan rigurosa con los datos y con las cifras y con los papeles. Pues no, pues voy a decirle lo que tengo aquí apuntado, que fue el 27 de junio del año pasado, la última vez que se comunicaron con Forma Antigua, mandándoles un convenio con el que ellos no estaban de acuerdo, a lo que se sucedieron en los siguientes días 4 correos sin llegar a ningún acuerdo con ellos. De esto creo que han pasado casi 10 meses. Entonces me parece que el papelón no lo hago yo. Nunca un concejal, creo, de la oposición hace un papelón cuando pregunta al gobierno por alguna cuestión. El papelón lo hace usted, que sigue sin contestarme y que han pasado 4 años y el convenio con Forma Antigua sigue sin firmar. Hágalo. Gracias. Sí, Rubén Rosón tiene la palabra. Decía María que hacías un papelón porque justamente este concejal no quería desvelar que ya en junio de 2018 teníamos el convenio, el mismo que existía, exactamente el mismo que existía cuando gobernaba el Partido Popular, pero el grupo nos dijo que no aceptaba eso, que no aceptaba el mismo convenio que regía eso. Y nos dijo, y este concejal no lo quiso desvelar, por eso te decía, María, que estabas haciendo el papelón tú, que había un acuerdo verbal no recogido en ningún sitio con el Partido Popular por el cual se le contrataba varias actuaciones, X dinero de Primavera Barroca y otros eventos. Esto yo no lo quería desvelar en pleno municipal y por eso decía María que estabas haciendo el papelón. De todas maneras, yo encantado de firmar el acuerdo, como tenía cuando gobernaba el Partido Popular la formación, y espero que lo podamos hacer. Desde junio de 2018 estoy esperando por ello. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de Partido Popular? Ninguna. Pasamos entonces ahora ya sí al siguiente punto de orden del día. Tiene la palabra el señor secretario. La parte de información del equipo de gobierno, en primer lugar, se da cuenta de la resolución de la Alcaldía 4.258-2019, de 19 de marzo, de sustitución temporal en las funciones de la concejala de Gobierno, doña Mercedes González Fernández, por parte de la también concejala de Gobierno, doña Ana Taboada Coma. En segundo lugar, incumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, se da cuenta el informe trimestral del estado de la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento de Oviedo, que sin variaciones desde el último informe trimestral mantiene un total de 19 personas en régimen de personal eventual. En tercer lugar, se da cuenta, o a aspectos informativos, de la memoria correspondiente a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en primer lugar la correspondiente al año 2017, que fue objeto de aprobación por la correspondiente comisión en la sesión del 27 de marzo pasado.
Y, en segundo lugar, de la memoria correspondiente al ejercicio 2018, aprobada en la comisión correspondiente en sesión de 13 de marzo de 2019. En cuarto lugar, se da cuenta de las resoluciones de la alcaldía y concejales desde el último periodo y que totalizan 1.912. Y, en último lugar, y de forma sobrevenida, se da cuenta de la renuncia presentada por el concejal del Grupo Municipal Popular, don Eduardo Rodríguez Enríquez, según justificación que figura en su escrito. Consecuencia de la misma, se emite informe por esta Secretaría General en la que se concluye trasladando al Pleno a efectos de toma de conocimiento de lo siguiente. Como consecuencia del escrito de renuncia a su cargo presentado por el concejal don Eduardo Rodríguez Enrique y de la consiguiente vacante que se producirá en la Corporación Municipal, visto lo dispuesto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y lo dispuesto en la instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, el Pleno de la Corporación, primero, toma razón de la renuncia presentada a su cargo del concejal de esta corporación por don Eduardo Rodríguez Enríquez. Y segundo, se solicitará a la Junta Electoral Central la expedición de credencial acreditativa de la condición de concejal del siguiente candidato a la lista electoral del Partido Popular, que resulta ser don Ignacio Díez Marcos. Y por último, tenemos una declaración institucional sobre los 40 años de democracia local que va a leer el señor secretario. Se ha incorporado para tratar en esta sesión una declaración institucional suscrita por los portavoces de los 5 grupos municipales de adhesión a la declaración de 40 años de democracia local, lo mejor está por venir, propuesta desde la Federación Española de Municipios y Provincias. El texto de la declaración institucional es el siguiente. Los gobiernos locales celebramos 40 años de democracia y de libertad, de progreso y de participación ciudadana. El 3 de abril, martes de 1979, 16,6 millones de ciudadanos de un censo de 26,5 millones eligieron a casi 8.000 alcaldes y a 104 alcaldesas y a las concejalas y concejales de 8.041 municipios. El 4 de abril de 1979, miércoles, en las ciudades y pueblos de España se respiraba adrenalina e ilusión. Había hambre de pueblo y hambre de ciudad recuperados, ganas de dar color a un paisaje en blanco y negro tras décadas echadas en el abandono. Había todo por hacer: ordenación, equipamientos, inclusión, medio ambiente, cultura, participación ciudadana, operatividad y otras 1000 cosas que aún no tenían nombre. Decenas de miles de personas se lanzaron, con su voto, a modernizar el país desde la base, a intervenir directamente en la política local después de tantos años, a hacer la actividad política prácticamente un asunto personal. Hoy, 10,2 millones de ciudadanos después, este año el censo es de 36,8 millones de personas, y un centenar de municipios después, este 26 de mayo se decide en 8.131 ayuntamientos, hoy, 3 de abril de 2019, miércoles, 40 años después, sabemos que aquellos cimientos, con base extremadamente sólida, tienen que seguir reforzándose y que, al tiempo, hemos de asentar nuevos pilares. En este nuevo mapa de entrada, 17 escenarios, 17 compromisos que ya tienen nombre, 17 obligaciones, 17 objetivos de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. En todos ellos llevamos trabajando las entidades locales, quizás sin saberlo, desde hace más de 40 años, pero todos y cada uno de ellos requieren de nuestro ingenio, de nuestra energía, de nuestra ilusión, de nuestro conocimiento, en suma, para hacerlos ciertos, reales. Porque somos nosotros, desde lo local, quienes podremos hacer que estos objetivos se conviertan en realidades, porque somos gente que vive entre la gente y con la gente actuamos. Somos la llave de los objetivos de desarrollo sostenible. Para hacer hechos de esas palabras y de esos compromisos, así está escrito en nuestra hoja de ruta actual, forjada durante 40 años de municipalismo, necesitamos que a todos los efectos y en todo momento y lugar se nos considere y reconozca como lo que ya somos, Estado. Y para ello reclamamos financiación y competencias, porque son dos elementos que van unidos y vinculados, y porque ambos son el soporte que sostiene la autonomía local a la que obliga nuestra Constitución.
Durante mucho más que 40 años hemos venido conociendo y resolviendo de primera mano los problemas de nuestros vecinos, gestionando con eficacia nuestros cometidos y muchas veces los de otros, y aplicando con eficiencia todas las medidas necesarias para hacer más fácil y feliz la vida de la gente. Ahora tenemos por delante enormes retos y grandes desafíos. Y sí, hemos sido capaces de cambiar un país en 4 décadas, también seremos capaces de cambiar el mundo, de actuar desde nuestro universo local, en ese otro universo global que clama sostenibilidad. Lo mejor está por venir y que nadie lo dude, somos los más confiables. Gracias. Solamente para quienes no lo sepan, decirles que entonces yo ya estaba aquí, más o menos a la altura de Cristina. Estaba más o menos en esa posición. Y aquí he vuelto. Por tanto, intentando cambiar el mundo. Vamos a votar la declaración. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Y con esto damos por finalizado. Muchas gracias.